Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente aquí con ustedes. Vamos a platicar un poco sobre Paulo Freire, eh, sin abusar de una extensión de la presentación. Queremos hacer algo muy breve, pero también muy sustancioso. En este sentido, bueno, Freire es un pedagogo brasileño que, bueno, tuvo la fortuna y también desafortuna al mismo tiempo, ¿verdad? De vivir en varios países gracias a un exilio que vivió, pero también gracias a esa situación, pues su pedagogía fue internacional, una pedagogía sumamente, digamos, sumamente importante en términos de impacto global. A nivel planetario tuvo, digamos, una recepción positiva en universidades, sobre todo de formadores de maestros, escuelas normales también. Y bueno, pues ha tenido un impacto enorme esta filosofía de la educación freiriana, que bueno, en esta ocasión le titulamos de la filosofía de la educación a la pedagogía de la liberación. No todas las filosofías de la educación, ¿sí? O no toda filosofía de la educación va a generar una pedagogía de la liberación. No la va a generar de alguna otra manera. Es importante la postura epistémica, la postura política, la postura cultural, el contexto, las disposiciones también emocionales que se van a generar en un sujeto para poder, ya sea desarrollar una pedagogía conservadora o una pedagogía transformadora. Vamos un poquito a hablar de Freire, porque me parece que está catalogado como uno de los pedagogos con un impacto en la pedagogía, digamos, de alta gama, digamos, con un contenido crítico muy sustancioso. Y digo alta gama porque en Freire no encuentras una pedagogía. En Freire encuentras una diversidad de pedagogías. Una pedagogía del oprimido, una pedagogía de la esperanza, una pedagogía de la dignidad, una pedagogía del amor, una pedagogía de la cultura. Y esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Vamos a hablar un poco de la biografía de Freire, que me parece más que una biografía. En Freire es todo un sentido de vida, es un horizonte de vida que nos permite pues ubicar la génesis o el ontanar o el nacimiento de su pedagogía de la liberación. Bueno, pues él nace en Brasil, en Recife, en 1921. Tiene por ahí una vida muy interesante, muy activa. Por ejemplo, en el 47 es director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Él ya está, digamos, inmerso en lo que es la educación. También, por ahí en el 59, él se titula, ¿sí? En su doctorado en Filosofía e Historia de la Educación, ¿sí? Su profesión de base es abogado, pero bueno, ya termina en el ámbito de la filosofía de la educación. Vamos aquí un poco a hablar en este momento de algunas cosas que son muy importantes. En este periodo del 47 al 59, Freire tiene contacto con una postura eh, sí religiosa, pero muy auténtica, que en América Latina, sobre todo en el sur, un poco también en el centro, se le conoce como la teología de la liberación. Es decir, una, no es una rama, más bien es una expresión dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Que tiene un poco ahí su anclaje en los jesuitas, que son, digamos, tienen, tienen aparte de su territorio religioso, de construcción y sentido dentro de la religión, también tienen el territorio
digamos, humano, o sea, de la praxis humana. Es decir, no se mueven solamente en el terreno de la iglesia, sino en el terreno social. Esto es muy interesante. En México han existido también varios sacerdotes que han practicado la teología de la liberación, y son sacerdotes que se vinculan a movimientos sociales o a causas sociales o a lucha por la justicia social. Y eso pues es muy interesante. En Brasil es algo como muy, digamos, muy notorio. Hay muchos grupos de base de ese tipo de práctica, ¿no? De la teología de la liberación. De hecho, en muchos movimientos sociales en Brasil, antes de realizar alguna acción política o alguna marcha masiva, siempre se realiza una misa, sobre todo en la parte de San Paulo, ¿no? En la iglesia de San Pedro. Se los comento porque, bueno, yo tuve la fortuna de estudiar en Brasil en un tiempo, estuve por allá en el 2007, y bueno, pues pude conocer de viva voz y de experiencia propia, pues esta situación tan interesante, ¿no? Bueno, esa vinculación con la teología de la liberación lo llevó a crear un lenguaje muy potente, un lenguaje, digamos, muy humano, pero también muy vinculado a la política transformadora. Freire tiene una influencia teórica sorprendente, sorprendente, ya que en un primer momento él tiene una influencia filosófica de la filosofía existencialista, sobre todo en el francés Sartre. Eso es muy importante que ustedes sepan. Y también con otro filósofo que es Karl Jasper, también, Jasper. Sobre todo este asunto del existencialismo, ¿no? Sartre tiene un libro que se llama El ser y la nada, y tiene una novela que se llama La náusea. De verdad, La náusea es una novela muy pequeña y se puede leer en unas 2 semanas y es magnífico. O sea, creo que ahí se encuentra el sentido del existencialismo, ¿no? Entonces, sobre todo esta parte de la plenitud, de lograr a comprender lo humano en un mundo tan complejo como el que vivimos. Entonces, fue una primera influencia. Otra segunda influencia fue la fenomenología, sobre todo en Husserl. Si ustedes conocen un poco de la fenomenología o se acercan, la fenomenología, en términos muy didácticos, es la posibilidad de conocer la experiencia vivida, la experiencia auténtica que vivimos en el mundo. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones en el campo de la educación que son de corte fenomenológico y que estudian la experiencia de vida de los sujetos, ¿sí? Por ejemplo, conocer cómo vive un docente, su práctica docente en el aula, cómo la vive, cómo es su experiencia en ese mundo pedagógico. Es algo muy interesante. Hay otras metodologías como la etnografía, que es la observación, el levantamiento de un informe, eh, la, la etnometodología para reconocer los métodos auténticos de las personas para sobrevivir en el mundo. Bueno, son metodologías cualitativas. Y Freire tiene como mucha esa influencia de la fenomenología. Por eso su interés por conocer el mundo de las personas y comprender ese mundo de las personas, cómo viven ese mundo, cómo sobreviven en ese mundo, y de alguna u otra manera interiorizarse con el mundo de esas personas y resaltar esa parte humana en Freire, ¿no? Esa, digamos, esa energía por recoger las injusticias que viven las personas y capitalizarlas en un programa de acción política pedagógica. Eso es muy importante en él. Otra influencia teórica es el marxismo también, que ustedes saben, bueno, pues el marxismo es la posibilidad digamos, de una lectura crítica del modelo económico que aún estamos viviendo desde ya hace muchos años, que es el capitalismo. Ya comentábamos en otra ocasión que esto va, digamos, el capitalismo es
es el modelo, ese no ha cambiado, lo que cambian son las formas de producción, ¿no? Ahora estamos en un capitalismo tecnológico, un capitalismo cognitivo, son otras cosas. También tenemos la influencia de un italiano que es Gramsci. Sí, él tenía un concepto muy importante para entender las formas de opresión, las formas en que una visión sepulta la cultura concreta de las personas, ¿no? Que es esto de la hegemonía, ¿sí? Cómo la cultura se vuelve hegemónica, digamos, una cultura hegemónica, estandarizada, digamos, que sepulta la vida cultural particular de las personas, ¿no? Y es una forma de opresión, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes en un preescolar indígena donde se pinta el jardín de niños con, digamos, con murales que no son auténticos de esa región, es como parte de esa hegemonía, ¿no? Y poco a poco la cultura de esas comunidades se va desalojando del proceso educativo. Y entonces hay una estandarización desde afuera, ¿sí? Y lo de adentro se va perdiendo poco a poco, como es el lenguaje, las tradiciones, estas cosas. Entonces es muy influyente también Gramsci en el pensamiento de Freire. Y un último, digamos, o una última influencia teórica es la posición colonial o poscolonial, sobre todo en un pensador que es Frantz Fanon, un argelino, digamos, de la cultura negra, ¿no? Donde hace una crítica a la dominación del mundo blanco sobre el negro y digamos, la primacía de lo occidental, ¿sí? Sobre lo singular, esto que para ellos es singular, ¿no? Que para ellos no es auténtico. Entonces, son cosas muy interesantes. O sea, Pablo Freire tiene una influencia enorme que lo habilita para una lectura crítica del mundo. Entonces, en los 70, como se puede ver aquí en la línea del tiempo, escribe un libro súper importante que es la pedagogía del oprimido. Sin embargo, años antes, por ahí en el 64, por ahí, Paulo Freire es exiliado, ¿sí? Sale de Brasil, expulsado por el gobierno, porque Freire aplica un método de alfabetización. Y ese método de alfabetización no es un método para leer desde el texto, sino para leer desde el contexto. Y eso implicaba que los sujetos que se estaban alfabetizando, personas ya mayores y algunos jóvenes, pues comenzaran a leer la realidad y a darse cuenta de muchas injusticias a partir del aprendizaje de la lectura. Eso es algo muy interesante, lo cual obligó al gobierno a expulsar a Freire de Brasil, porque se estaba convirtiendo en un movimiento político más que pedagógico. Freire entonces es exiliado a Chile y en Chile él empieza a trabajar con campesinos, con agricultores y escribe un libro que se llama Extensión o Comunicación en ese periodo. Y el libro, en términos muy concretos, significa que la mayoría de los ingenieros en el campo lo que hacían era extender un conocimiento exógeno y no había una comunicación real entre el campesino y el ingeniero, ¿no? Es decir, una comunicación horizontal de saberes, sino que había una imposición de saberes. Es decir, los ingenieros imponían una visión de aprendizaje, de conocimiento sobre el campo, sobre los conocimientos de los campesinos que habían construido milenariamente. Este libro inspiró una película mexicana que se llama, bueno, la película se llama El Extensionista. Es de un ingeniero agrónomo de Chapingo que llega al norte de México y vive una experiencia muy similar a esto, ¿no? Él empieza a imponer su cultura académica sobre los campesinos y empieza a ver como un choque. Entonces no hay un diálogo, no hay un diálogo de saberes, sino un desencuentro por la educación tradicional, por la autoridad,
de quien sabe y de quien se supone no sabe, ¿no? Que eso también se presenta mucho en las escuelas. Entonces es algo muy interesante. Esa película se llama El extensionista y uno de los actores es Eduardo Palomo, que ya murió hace muchos años, pero es una película excelente. La, por ahí la editó Televisa, luego la sacaron del aire y ahorita está en YouTube. Se la pueden buscar así como El extensionista, Eduardo Palomo, y es una película excelente que incluso sirve para recrear un poco el debate sobre la escuela tradicional y la escuela, digamos, no tradicional, ¿no? Porque también luego es muy complicado darle un nombre a la escuela que no es tradicional. Hay muchos modelos, está la escuela antiautoritaria, la escuela nueva, la escuela problematizadora, bueno, hay tantos nombres, pero bueno, por ahí está esa gran idea. Ya a los 70, Freire escribe Pedagogía del Oprimido, pero luego vuelve a ser exiliado y ahora Freire se va a África y en África escribe un libro que se llama Cartas a Guinea-Bissau. Y bueno, pues en ese libro él da cuenta de la colonización de los países occidentales en África y bueno, escribe como un libro pedagógico, pero que da respuesta a una posibilidad de descolonizar, ¿sí? O de descolonizarlo a partir de la educación, es decir, cómo se recupera un sistema educativo auténtico, no impuesto desde afuera, sino auténtico, ¿no? Y es un libro fenomenal. Ahí van a encontrar ustedes, se llama Cartas de Guinea-Bissau, y son como cartas, ¿no? O sea, son pequeñas cartas. Hay una carta que es la tercera, que tiene preguntas muy importantes. Por ejemplo, este, ¿qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Con quién enseñar? ¿A favor de quién enseñar? ¿En contra de quién enseñar? Fíjense, son preguntas muy interesantes. Y bueno, pues Pablo Freire luego se va a Suiza, anda en algunos países de Europa, se va a Estados Unidos, estuvo en Harvard estuvo Pablo Freire. De ser una persona, digamos, perseguida por varios gobiernos, se convierte en una figura importante en la Universidad de Harvard, recibe un premio internacional de paz por la UNESCO y regresa a Brasil ya en los 80 para ser una especie de secretario de educación en San Paulo, ¿no? Entonces, algo muy interesante en la vida de Freire, es sorprendente, es un pedagogo que va escribiendo bastantes libros, pero desde su experiencia concreta, desde el contacto con las personas. Siempre fue una persona que se vinculó a eventos, a movilizaciones por la lucha por la justicia, ¿no? Eso es algo muy interesante, no fue un pedagogo de escritorio, no fue un pedagogo que, digamos, fue a las escuelas a sistematizar y a crear una teoría. De hecho, muchos de sus postulados teóricos están más bien en la defensa del pueblo, de los oprimidos. No es tanto tan escolarizado el asunto, sin embargo, pues mucha gente lo ha trasladado a la escuela y bueno, ha sido una muy buena herramienta, ¿no? Bueno, en 97 pues muere y deja, su último libro fue El Grito Manso, así lo recuerdo yo, y es un libro también muy interesante, El Grito Manso. Bueno, entonces, una de las cuestiones así muy importantes es este asunto de la educación bancaria a la educación problematizadora, ¿sí? Pablo Freire es un trabajo enorme. Él se da cuenta que gran parte de la opresión en el mundo se debe a la posición del sujeto. Si el sujeto se encuentra en una posición de ser domesticado, en una posición de ser silenciado, entonces tiene pocas posibilidades de liberarse. Aquí es donde viene la pedagogía de la liberación. Entonces Freire dice que se tiene que eliminar la contradicción entre educadores y educandos. Ambos se tienen que educar entre sí. Entonces, allí hay una pedagogía también interesante, hay dos pedagogías interesantes allí, que es la pedagogía del diálogo y la pedagogía de la pregunta. La pedagogía de la pregunta es sumamente interesante porque estamos en un país en el que los educandos poco preguntan, es más, no saben preguntar.
¿Por qué? Porque la educación desde casa, desde muy pequeños, no se nos permite hacer preguntas. Siempre nos dan orientaciones, nos dan indicaciones, nos dan instrucciones. Y bueno, hay algo muy importante en ese sentido, ¿no? Hay otra pedagogía ahí en Freire y que tiene que ver de esa pedagogía del oprimido, esa pedagogía donde él hace un análisis de la opresión en el mundo, ¿sí? Encuentra una pedagogía de la esperanza, ¿no? Que es un reflejo del coraje para trabajar en la transformación social. Pero aquí estamos hablando de una esperanza, no esa esperanza de contemplativa. Si es que yo tengo esperanza de que pase esto, no, es una esperanza movilizadora que implica estudio, organización, lectura crítica, comunicación, diálogo, trazo de proyectos y transformación. Eso es muy importante, ¿sí? Imagínense un profesor con esas cualidades, pues sería muy, muy interesante, ¿no? Voy a hablar un poquito, por último, del educador, ¿sí? Voy a apoyarme mucho con esta herramienta de señalización, porque no me gustó el tipo de letra que sale aquí, pero bueno, aquí está. Primero, considera que el educador solo tiene dos posibles actitudes, fíjense bien. Considera que el educador solo tiene dos posibles actitudes. Y la primera es transmitir un saber que sirva para mantener el sistema de opresión. Es decir, bueno, educar para la conservación de las cosas, o bien promover en el pueblo la adquisición de una conciencia clara de su situación objetiva. ¿Sí? O sea, esa conciencia que dé cuenta de cuál es la verdadera situación en la que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, para Freire es muy importante la relación educador-educando, ¿sí? O, digamos, docente-discente, porque de alguna u otra manera, para él, aquí yo creo que vamos a tener como un debate importante con ustedes, o no, les quiero provocar que piensen en el lenguaje que utilizamos en la educación. Por ejemplo, Freire no está, bueno, más bien, no quiero ser tan radical, pero por ejemplo, si hablamos de la palabra facilitador, creo yo que para Freire siempre vamos a ser educadores. Si no hay educadores, no hay educación. Y este asunto de ser facilitador, creo que se tiene que generar, yo estoy de acuerdo, pero como una estrategia. O sea, siendo educadores tenemos que ser facilitadores, pero nunca desplazar la palabra educador por facilitador. Eso es muy, muy, muy importante. Sin embargo, en las nuevas teorías educativas se privilegia la parte de facilitador por cuestiones constructivistas y algunas situaciones ahí pues interesantes, ¿no? Digamos, si queremos trabajar pedagogía crítica, tenemos que hacer esas profundizaciones en el lenguaje, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo allí porque ustedes van a ser maestros en educación y deben de ir, bueno, pues teniendo aperturas y conocimientos de muchas situaciones que les permita comunicarse y dialogar con distintos puntos de vista, ¿no? Y bueno, Freire también nos hablaba de una convivencia humana, de una praxis pedagógica, ¿no? Para ser educador. Y Freire dice que los educadores deben de tener las siguientes virtudes. Primero, coherencia entre lo que dice y hace. Promover la participación de los estudiantes y respetar opiniones. Ser autocríticos. Relacionar la teoría y la práctica como una unidad para impulsar la transformación del hombre y su mundo. Pues bueno, esto es Freire. Es interesantísimo. En Freire, les digo, encontramos también una pedagogía de la ternura, una pedagogía del amor. Tiene frases muy interesantes. Pablo Freire tiene frases muy importantes que a mí en lo particular me parece que son dignas de tomar en cuenta. Por ejemplo, el amor es un acto de valentía, ¿no? Pero él se refería al amor como reconocer en los otros
que son seres humanos, que tienen dignidad y que si viven en la justicia, amorosamente tenemos que ser empáticos, tenemos que acompañarlos, tenemos que crear educación, justicia social y tenemos que crear sobre todo acompañamiento, ¿no? Entonces el amor es eso, en Pablo Freire, ¿no? También hay una pedagogía de la ternura, ¿sí? En las aulas de clases, a reconocer la dignidad de los educandos y la importancia de los afectos. Es muy importante de las emociones. Entonces hay todo un conjunto de posibilidades que se pueden aplicar en la educación a partir de los postulados de Pablo Freire. Pues bueno, les deseo un buen momento, eh, de estudio, de formación y que, bueno, pues sigamos colaborando para tener un mundo mucho mejor desde la pedagogía. Nos vemos.